Estimado participante, recuerda que para obtener la constancia virtual debes completar los 4 pasos y aprobar mínimo con 12 de nota el examen final. No te olvides que las constancias digitales se emiten la primera semana del mes siguiente de la capacitación en la web de la Sutran. Buenos días, estimados participantes. Mi nombre es Pamela Herrera Rivera. Yo laboro en la Dirección de Políticas y Normas de Transporte Vial de la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal, ambos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. El día de hoy vamos a tratar el tema referente a los lineamientos y protocolos sectoriales en el rubro de transporte terrestre para que tengan conocimiento de ello, ¿sí? Entonces, acto seguido, paso a poner las diapositivas para que puedan ustedes visualizar mejor la exposición. Ok, bueno, como les decía, el día de hoy vamos a tratar los lineamientos y protocolos para la reanudación de los servicios de transporte terrestre y, bueno, sus actividades complementarias, ¿no? Ante el COVID. Es sabido ya que la Organización Mundial de la Salud ha considerado el brote del coronavirus como una pandemia, haberse extendido este virus de manera simultánea en muchos países del mundo. El Perú no ha sido uno de los países en que se haya visto inmerso en esto, ¿no? Es así que ante esta crisis sanitaria, el gobierno decreta 2 decretos supremos importantes. Uno de ellos es el decreto supremo 008, en el cual mencionan sobre, nos aprueban, mejor dicho, el estado sanitario, y el decreto supremo 044 del 2020, donde se declara el estado de emergencia. Ante estas medidas, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones emite un decreto supremo, también para poder reanudarnos paulatinamente a las actividades económicas que van a la mano con el decreto supremo 080, donde se declara que los sectores a cargo de las actividades económicas desarrolladas en el marco de sus respectivas competencias deban aprobar ciertos protocolos sanitarios, cumpliendo ciertos lineamientos que el Ministerio de Salud, a través de su resolución ministerial 239, establece. Es así que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, alineados a esta resolución del Ministerio de Salud, emite los diversos lineamientos y a la par protocolos sanitarios sectoriales. El objetivo básicamente de esta presentación es poder establecer estos lineamientos de salud que deben ser observados tanto por los operadores y por los usuarios en la prestación de los diversos tipos de servicios de transporte terrestres, ¿no? Con la finalidad de poder prevenir cualquier tipo de riesgo ante el COVID. Es así que tenemos, como ya lo mencioné, 2 decretos importantes. Uno de ellos, en esta línea de tiempo, como ven, es el Decreto Supremo 008 del 2020, donde se declara la emergencia sanitaria. Acto seguido, el Ejecutivo emite otro decreto, que es el 044, declarando y aprobando el estado de emergencia. Posteriormente, se emite el Decreto Supremo 080, donde se promulga la reanudación de actividades económicas. Es así que, teniendo en cuenta los reglamentos y los lineamientos que el Ministerio de Salud nos insta a que todas las instituciones públicas o privadas que deseen reanudar sus actividades tengan que cumplir ciertos lineamientos, ¿no? Es por eso que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emite 2 resoluciones ministeriales, que les voy a mencionar a continuación y que pongo acá en las diapositivas solamente como mención, la 258 y la 261. La 261 establece los lineamientos sectoriales para la adecuación y reanudación gradual y progresiva de los servicios de transporte. Asimismo, contempla que estos lineamientos sectoriales estén a cargo de los 3 niveles de gobierno, para que juntos se trabaje de forma alineada, ¿no? Combatiendo el COVID.
Posteriormente, se emite la resolución ministerial 258, con la cual nosotros como sector transportes nos alineamos a lo que nos establece el Ministerio de Salud y aprobamos los protocolos sanitarios sectoriales para la continuidad de los servicios en el ámbito de transportes y comunicaciones. Básicamente, esta exposición va a tratar de algunos anexos que forman parte de esta resolución ministerial. Vamos a hablar del anexo 4, del anexo 6, del anexo 7 y del anexo 8. Básicamente, todo lo que tenga que ver con transporte terrestre. Ok, acá tenemos el protocolo sanitario sectorial en el transporte especial de trabajadores. Este tiene como objetivo establecer reglas y procedimientos de salud que deben ser observados para la prestación del servicio de transporte especial en la modalidad de transporte de trabajadores, en los 3 niveles, tanto en el ámbito nacional, regional y provincial. Tiene una finalidad peculiar, que es la de resguardar la vida de los ciudadanos, evitando riesgos de contagios y diseminación del COVID en la prestación del servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte de trabajadores, tanto en el ámbito nacional, regional y provincial, el cual comprende, como ya se sabe, una actividad de alto riesgo de exposición al requerir un contacto frecuente o cercano con personas que podrían estar infectadas con el COVID, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la resolución ministerial 239 del Ministerio de Salud. El alcance que tiene este protocolo de transporte especial de trabajadores comprende disposiciones, si bien es cierto, comprende disposiciones de carácter general para todo el territorio nacional y de obligatoria prestación, en específico para 3 factores fundamentales o 3 elementos fundamentales en la prestación de este servicio. Estamos hablando para los operadores, que son aquellas personas, persona jurídica o natural que tenga una autorización de parte de la autoridad competente a través de una resolución que le da la facultad para poder prestar este servicio, los conductores y los usuarios. Asimismo, y paulatinamente, porque todavía no se han insertado dentro de las actividades que contempla la resolución, que contempla el Decreto Supremo 080, emitido por la PCM, también nos dicen que a posterior será de obligatorio cumplimiento para el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de transporte turístico, conforme se vayan reactivando los servicios en estos 3 niveles, ¿no? Pero hasta el momento todavía no ha sido autorizado. Tenemos, para que podamos entender mucho más sobre los términos que se estén empleando dentro de esta exposición, yo les voy a mencionar los más importantes, como les dije. El conductor, que es aquel titular de una licencia de conducir vigente, que se encuentra autorizado para conducir vehículos de categorías M1, M2 y M3, destinados a la prestación del servicio de transporte especial de trabajadores. Tenemos al operador, aquella persona natural o jurídica que cuenta con una autorización de la autoridad competente para prestar el servicio de transporte especial de trabajadores. Asimismo, a los usuarios, que son personas naturales que se trasladan a través del servicio de transporte especial de trabajadores. Y por último, la sintomatología del COVID. Aquellos signos o síntomas relacionados al COVID pueden ser una fiebre que tenga que ser superior a los 38 grados, un dolor de garganta, tos seca, congestión o secreción nasal, pérdida de olfato, pérdida del gusto, y en algunos casos se ha visto el dolor abdominal, náuseas y diarrea, ¿no? Dificultad para poder respirar, desorientación como consecuencia del exceso de fiebre, el dolor en el pecho o coloración azul en los labios. Las disposiciones para los operadores que van a prestar este tipo de servicio especial de trabajadores son las siguientes. Uno de ellos es proporcionar al conductor elementos básicos de desinfección, ¿no? De limpieza y desinfección, como el papel toalla, alcohol gel, paños de limpieza y también los elementos de seguridad y sanidad, como las mascarillas. Siempre tienen que verificar que el conductor porte su mascarilla en buen estado de conservación y sobre todo de limpieza. Realizar el control de temperatura corporal al conductor antes y finalizada la jornada.
Si verifican que algún conductor se encuentra con alguna de las sintomatologías que ya les mencioné hace unos minutos atrás, deben suspender la prestación del servicio de los conductores, ¿no? Puesto que podría presentar riesgos, ¿no?, para portar el COVID. Asimismo, una vez que se suspende a este conductor, se debe llevar un registro de tanto los conductores como los cobradores y luego comunicar a la autoridad respectiva. Dentro de sus vehículos, y ya lo voy a mencionar posteriormente, se debe exhibir los avisos informativos o afiches, ¿no?, sobre la prevención contra el COVID en el interior del vehículo. Y se debe acondicionar el vehículo una división transparente entre el conductor y los pasajeros, que posteriormente también se los voy a mencionar. Y siempre, bueno, limpiar y desinfectar el vehículo antes y después de la jornada sanitaria, haciendo bastante énfasis e hincapié en las estructuras donde haya mayor contacto con los usuarios. Asimismo, tenemos las disposiciones para los conductores. Es lavarse la mano con agua y jabón y luego desinfectarlas con alcohol gel antes y después de la jornada. Siempre es necesario, yo hago el hincapié acá, es mejor lavarse las manos y luego utilizar este gel, ¿no? En el peor de los casos que no se pudiese, porque están en plena prestación del servicio, bueno, utilizar el gel y el lavado como mínimo de 20 segundos, ¿no? También pasar por un control de temperatura corporal, utilizar una mascarilla durante la prestación del servicio y de presentar algún síntoma, pues informárselo al operador. Favorecer la ventilación natural del vehículo. Siempre los conductores deben informar y tratar de, al igual que los cobradores, de que los pasajeros respeten los asientos que han sido asignados únicamente para prestar el servicio. Los otros asientos deberán estar cancelados o clausurados. Desinfectar las manos con gel después de cada servicio y respetar y cumplir el aforo y señalización del vehículo realizada por el operador. De igual forma, tenemos las disposiciones para los usuarios, que mantengan la distancia mínima de 2 metros en la cola del paradero, utilizar su mascarilla durante el viaje, pagar el pasaje antes de abordar el vehículo, así hay una mayor transitabilidad, tanto para los pasajeros que suben como para los que se van a retirar, ¿no? En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado, trasladarse en el vehículo cuyo aforo cumple con el aforo permitido, no ensuciar los vehículos y guardar la distancia mínima, evitar siempre tocarse los ojos, nariz y boca, y de ser el caso, si el lugar a donde se trasladan es de poca distancia de donde se encuentran, es mejor hacer el uso de la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Como les mencioné hace un momento, todos los operadores tienen la obligación de informar al público en general sobre las recomendaciones para prevenir el contagio del COVID a través de un afiche que se encuentra actualmente en la página web del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y también en la Sutran. Entonces, para este tipo de transporte especial de trabajadores, las medidas son las siguientes. Para el caso de vehículos de transportes de categoría M2 y M3, el ancho de este afiche debe ser de 297 centímetros por alto de 420 milímetros, en un tamaño de A3. Las medidas consignadas son las mínimas sugeridas. Podrían variar, pero de preferencia deberían ser de este tamaño, no menor, porque la idea es que puedan visualizarse, ¿no? Y para el caso de los vehículos de categoría M1, el ancho es 210 por 297 en una hoja A4. El material debe ser autoadhesivo para que sea mucho más fácil poder desglosar y poder pegarlo dentro del vehículo. Ahora la ubicación también es manejable. Para los vehículos de categoría M2 y M3, el aviso puede consignarse en los siguientes lugares. En el vidrio de la ventana opuesta a la puerta del servicio de visibilidad cuando uno ingresa al vehículo. Podría ser también en el panel posterior, que separa la cabina del conductor con el habitáculo del primer pasajero que continúa, ¿no?
Y bueno, de no contar con estos espacios, porque en algunos casos ya tienen otros afiches pegados, bueno, ubicar en un lugar de mayor visibilidad dentro del vehículo, ¿no? Para los vehículos de categoría M1, en la parte posterior del asiento del conductor, toda vez que este vehículo es mucho más pequeño. Ahora, las especificaciones técnicas como tal, dentro del panel de protección sanitaria, son las siguientes. Yo las he dividido acá por tipos de categorías de vehículos. Para la categoría vehicular M1, es necesario que este panel de protección sanitaria sea de material acrílico o policarbonato, de tipo transparente. Su espesor mínimo es de 4 milímetros y las dimensiones son de alto 80 centímetros y de ancho 10 centímetros. El panel debe ir instalado detrás de la primera fila de asientos y fijado a la estructura del vehículo como mínimo 6 anclajes. Ahora, para la categoría vehicular M2, estamos hablando de un vehículo que no es una Custer, especificando, porque también hay otra descripción técnica para los Custer como tal. Igual, el material es acrílico policarbonato, es de tipo transparente, su dimensión es de 5, su espesor mínimo, perdón, y las dimensiones es de alto mínimo de 1 metro y el de ancho también 10 centímetros. Este panel también debe ser instalado en la primera fila de asientos y fijados a la estructura del vehículo con un mínimo 6 anclajes, ¿no? Para que quede muy bien puesto. Para la categoría vehicular M2 de tipo Custer, asimismo es acrílico policarbonato el material, tipo transparente, su espesor mínimo 5 y las dimensiones de alto 1.5 y de ancho 10 centímetros. Debe ser instalado también detrás de la primera fila de asientos y fijados a la estructura del vehículo con mínimo 5 anclajes en forma de L. Ahora, para la categoría vehicular M3, que estamos hablando ya de ómnibus, acá no se ve bien, acá tengo una PPT mucho más clara. El material es lámina de acrílico o policarbonato, tipo transparente también. El espesor sigue siendo igual que las categorías anteriores. Y acá hay una variación. Son 2 paneles los que se tienen que poner justo en el asiento del conductor. Uno es para que cubra la parte posterior de 70 centímetros y la otra es en la parte derecha o lateral, ¿no? del piloto. Su altura mínima medida desde el piso del conductor es 1.50 y el ancho mínimo es panel posterior debe medir 70 centímetros y el lateral 50. Igual los paneles deben estar sujetos a la estructura del vehículo mediante anclajes o tubos, ¿no? Ahí se puede visualizar bien tanto por la parte superior como lateral, para que se pueda mirar bien. Acá tenemos ya en sí la distribución de los asientos para tener en cuenta el aforo con el que debe prestarse este tipo de servicio. Como verán en la primera imagen, estamos hablando de un vehículo de categoría M3. Este vehículo cuenta con 46 asientos, pero si ven, los asientos que tienen puesto una imagen color rojo son asientos que están clausurados, donde los pasajeros no pueden ir. Los asientos que tienen a su alrededor un círculo son asientos donde pueden ir los pasajeros. Entonces, este vehículo cuenta con 46 asientos, es mejor dicho, con una capacidad para 46 pasajeros, sin contar el asiento del conductor, pero como la capacidad del aforo es al 50%, entonces solamente podrán trasladar a 23 personas, ¿no? Porque se ha reducido el aforo. Lo mismo sucede para el vehículo de la categoría M2, que como ven son, en la parte inferior tengo 2 figuras, la que está a la mano izquierda. Igual, esta cuenta con 22 asientos, estamos hablando de una Custer propiamente, y se está reduciendo el aforo a 11 asientos, ¿no? Sin contar la del conductor, verificando que
El asiento que iba al lado del conductor, pues ese está clausurado totalmente. Siempre el conductor va a tener que manejar aislado, por llamarlo así. Y lo mismo con la categoría M1, que pueden ver ahí, al lado del conductor están clausurados los asientos y hay pocos pasajeros, ¿no? Solamente van 6. Bien, vamos a pasar a otro tipo de transporte, a otro tipo de servicio. Vamos a hablar del protocolo sanitario sectorial del transporte regular de personas, taxi y mototaxi, de manera complementaria nada más. Su objetivo es establecer las reglas y procedimientos de salud pública que deben ser observados para la prestación del servicio de transporte regular, ya sea en el ámbito provincial, contemplados en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, que es el RENAT, y el alcance se da para los operadores del servicio habilitados para esta prestación del servicio regular, el recurso humano que participe en cualquier etapa de la prestación del servicio de transporte. Ahí están contemplados el conductor, básicamente el conductor, y en algunos casos, dependiendo del tipo de transporte, el cobrador y los usuarios, ¿no?, que van a utilizar el servicio de transporte regular. Así como en las diapositivas anteriores, hay disposiciones para los operadores. Es necesario que estos implementen en los terminales un lavadero con caño, puedan proporcionar al conductor jabón, papel, toalla, alcohol gel y mascarillas, todo lo que se necesita para poder tener un aseo adecuado, ¿no? Y bueno, desinfectarse también. Verificar que el conductor y cobrador porten su mascarilla, realizar el control de temperatura corporal, aislar al conductor o cobrador si se encuentra con algún síntoma de COVID, llevar su registro, verificar antes de iniciar las operaciones que el conductor y cobrador están capacitados en medidas de prevención y exhibir los afiches informativos que ya se los mostré anteriormente y que es para todas las modalidades de servicio este afiche. Para los operadores, igual acondicionar el vehículo con la división, con los paneles acrílicos que les mencioné, limitar el aforo, siempre contar con personal de limpieza capacitado, con todos sus equipos de protección personal, limpiar y desinfectar el vehículo antes y después de la jornada diaria, establecer la frecuencia de limpieza y desinfección del vehículo, establecer la periodicidad de la aplicación de las pruebas serológicas y moleculares, esto en cualquier tipo de servicio, y la desinfección constante de los locales empleados. Igual, esto es para taxi, siempre desinfectar las zonas donde haya mayor incidencia y sobre todo no prestar servicios de viajes compartidos, ¿no? Como sabíamos, antes de la pandemia ya había muchos taxis por aplicativos y bueno, se les ocurrió una grandiosa idea de compartir viajes, ¿no?, para reducir costos. Entonces se está limitando a que puedan realizar este tipo de actividades, bueno, de llevarlas a cabo de esa forma, ¿no?, compartir la misma ruta. Y se recomienda, en cualquiera de las modalidades, el uso de mecanismos u opciones tecnológicas. Muchas veces en los taxis por aplicativo se puede, también en el transporte regular, pagar con tarjeta, ¿no? Entonces, es lo más recomendable a fin de evitar el traslado de las monedas, del dinero en sí, y poder contaminarnos. Para los conductores y cobradores, lavado permanente, pasar un control de temperatura, usar su mascarilla durante toda la prestación del servicio, aislarse si se encuentra con algún síntoma del COVID, realizar cobros de pasajeros por adelantado, que sería lo mejor, y para los usuarios, de igual forma, la distancia mínima, la mascarilla, pagar el pasaje al abordar, al momento de toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz, evitar toser y tocarse los ojos y nariz, siempre sentarse en los asientos que han sido establecidos dentro del aforo, y es hacer un hincapié que acá parte mucho del cobrador y del conductor, que puedan llevar
un adecuado cumplimiento de este lineamiento, a fin de que no haya más gente de lo establecido. Y también, finalmente, bueno, el uso de la bicicleta como medio de transporte opcional, ¿no? Si la distancia es muy corta. En resumen, la emergencia sanitaria por el COVID, bueno, pues como sabemos, no va a terminar con la cuarentena. Eso ya es sabido. Entonces, a tomar las medidas de seguridad, las medidas necesarias. Y, asimismo, el MTC ha aprobado lineamientos nacionales para la reanudación del transporte, en función a que los gobiernos locales deban definir sus procedimientos y continuidad en la reanudación de los servicios de transporte. De igual forma, el MTC ha aprobado, así como sus lineamientos, sus protocolos, que han sido mencionados en materia de esta exposición, para la continuidad y reanudación de los servicios de transporte. Ahora, dentro de los 3 niveles, ¿no? Ahora, no solamente para la prestación del servicio de transporte, sino actividades complementarias o conexas. El Ministerio de Transporte a la fecha viene trabajando para poder implementar los protocolos sectoriales también, sanitarios sectoriales, para las entidades complementarias. Esto debe estar saliendo dentro del transcurso de este mes. Estamos hablando de la escuela de conductores, centros de evaluación, centros donde se emiten certificados de salud para poder obtener una licencia de conducir. Entonces, a fin de que todo el transporte terrestre, los servicios que se brinden, pues estén completos, ¿no? Y se pueda trabajar de manera conjunta. Bueno, eso ha sido todo respecto a esta capacitación de los protocolos sectoriales sanitarios. A nombre de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, les agradecemos que hayan estado presentes en esta exposición. No se pierdan las diferentes capacitaciones que vaya a haber a posterior. Gracias.